Queremos comentarle también que dieron comienzo las Olimpiadas 2014 organizadas por la gente de acá de Sintra. Ha comenzado, como les decía, no tenemos mucho informe. La semana que viene vamos a estar charlando con algunos de los organizadores. Comentarle por lo menos que el día lunes 13 va a dar comienzo con el fútbol a las 20:30 horas, categoría varones sub-16, a las 21:15 mujeres, 22 senior y 22:45 varones libres. Bueno, como por supuesto le habíamos comentado al comienzo del programa, que dejábamos para el último, un adelanto de lo que ha sido el bingo 2014 en la localidad de Chilibrosté, pero antes queremos darles un informe de los ganadores de los bingos. El primer premio de contado de 5.000 pesos fue para la señora Patricia Alejandra Espíndola de Zaira, y el primer sorteo del bingo de 25.000 pesos fue el 50% para Juan Ignacio Rinaudo de Notinger y el otro 50% para Elba Pérez de Las Varillas. El segundo sorteo de 25.000 pesos también, Cristina Pavone de Marco Juárez, y el tercer sorteo, Damián Bello de Ballesteros. Nos informan que se vendieron 1.257 bingos, 350 entradas y se calcula alrededor de 4.500 y 5.000 personas en el predio. Bueno, primero agradecerle a la familia Mensa por habernos dejado entrar con las cámaras del TCR para hacer esta entrevista exclusiva con Abel Pintos. Realmente, lo digo en la entrevista, es una persona muy sencilla, muy humilde, muy atenta con la prensa. Bueno, una satisfacción para el TCR haber podido estar y hacer esta entrevista. Comenzamos con Abel Pintos y después seguimos con otras imágenes de su actuación. Bueno, muy buenas tardes, Abel. Te diste cuenta que cuando llegaste revolucionaste las costumbres y esteras de los vecinos de Chilibrosté. Bienvenido a Chilibrosté. Bueno, gracias, muy amable. Un recibimiento muy eufórico y festivo. Yo se los agradezco. Está bueno. Abel, yo me acuerdo de tu primer tema para cantar en Nacido. Creo que fue un presagio de lo que es tu carrera, tu vida en el día de hoy. Sí, en realidad desde el primer disco, incluso desde el cassette anterior que grabé en un sello discográfico local de la ciudad donde nací y me crié, que es Bahía Blanca, que es un disco que no se editó a nivel nacional, sino que lo habíamos hecho nosotros para los festivales y para, bueno, salvar algunos gastos de presentaciones y demás. Ya desde aquel cassette, de aquel disco, siempre busqué tener títulos en los álbumes que identificaran no solamente la etiqueta de un disco o la forma de representar un disco, o de llamar un disco, sino por sobre todas las cosas que pudiera representar el momento que yo estaba viviendo y de qué iba a hablar en el álbum, ¿no? Bueno, para cantar en Nacido tuvo eso justamente. Era mi oportunidad, mi primera oportunidad de poder decirle a todo el país y a todos, incluso la gente que ya hacía tiempo estaba a mi lado y trabajando conmigo, que yo realmente sentía que había nacido para cantar, que yo quería dedicarme a cantar toda mi vida. Entonces, que esa oportunidad que se me estaba dando tan importante, yo iba a saber aprovecharla, iba a trabajar y la iba a honrar con respeto, porque era una oportunidad única y valiosa y bueno, y era mi oportunidad de poder demostrar a todos y sobre todo demostrarme a mí que realmente quería elegir la música como un camino para desarrollar mi vida. Y a ver, ¿qué significó en tu carrera la señora Mercedes Sosa? Y ella fue mi inspiración fundamental en la música, a modo de inicio y sobre todo a modo de conexión con la música en sí, porque yo escuché a Mercedes Sosa por primera vez cuando tendría 4 años y hasta entonces me gustaba mucho la música, me estimulaba mucho, me divertía mucho, pero nada más que eso. En cambio, la primera vez que escuché, y en casa, se escuchaba mucha música y muy distinta, ¿no? Mi mamá escuchaba baladistas, como, no sé, Roberto Carlos o
José Luis Perales. Mi papá escuchaba folclore, el folclore vanguardista de aquella época, que era, incluso de algunos años antes, que era el folclore del Chango Farías Gómez, un poco antes de Los Nombradores, Daniel Toro, Cuchi Leguizamón. Y mis hermanos eran casi preadolescentes y escuchaban ya toda la nueva ola del rock internacional cuando empezaban a llegar las bandas como Nirvana y Megadeth y Pantera y Metallica, y también escuchaban rock nacional. Entonces a mí me gustaba mucho toda esa música que se escuchaba, pero cuando escuché por primera vez a Mercedes, lo que me sucedió fue que me conecté emocionalmente por primera vez con la música. Sentí, además de estímulo y además de diversión, sentí una conmoción grande. Lloré por primera vez de emoción con una canción cuando esa canción la escuché en la voz de Mercedes Sosa. Entonces, a partir de ahí, escucharla a diario fue un estímulo muy grande, y entonces un día decidí que yo quería hacer música porque la cuenta era muy fácil, muy simple para mí. Si yo era tan feliz escuchando a alguien como Mercedes, tenía que ser feliz haciendo eso mismo, ¿viste? O por lo menos intentarlo. A ver, ¿qué tema te marcó de Mercedes Sosa cuando escuchas? ¿Cuál fue el tema que te impactó? Bueno, mira, el primer disco que yo tuve de Mercedes se llama Mercedes Sosa en vivo en Argentina, y es un disco que se había editado hacía poco tiempo, porque ese disco fue grabado, creo yo, en el 83, creo yo, de haber sido editado. Justito ahí antes de que regrese del regreso de la democracia. De hecho, fue un disco grabado aún en dictadura, en pleno proceso militar, de dictadura militar, en el Teatro Ópera. Entonces, de ese disco había muchas canciones que a mí me conmovían. Por ejemplo, había una canción que se llama Sueño con serpientes, que es de Silvio Rodríguez, que tiene una carga social y política muy importante, una simbología muy importante, pero que yo no comprendía de esa manera, ¿no? Y a mí, por un lado, me aterraba la imagen de la serpiente, y por otro lado me fascinaba la melodía, ¿verdad? Y la interpretación de Mercedes. Al Jardín de la República era también una canción que me gustaba mucho, sin saber qué era el Jardín de la República. Alfonsina y el mar me conmovía, sin saber quién era Alfonsina Storni. Cuando ya me empecé a quedar solo, de Charly García, porque en ese disco se canta con jóvenes rockeritos argentinos, entre ellos Charly García y León Gieco. Todas esas canciones. Es un disco en general que me conmueve mucho, porque además se escucha, la característica de ese disco es la euforia del público, de estar viviendo el regreso de un símbolo de la democracia de América Latina tan importante, que había estado muchos años en el exilio. Uno de tus trabajos realmente extraordinarios fue Sueños Dorados. Bueno, es un disco muy importante para mí, es un disco festejo y un disco balance de toda una etapa de mi vida y de mi carrera. Fueron 15 años desde la primera vez que había editado un disco hasta que edité Sueño Dorado. El disco anterior a Sueño Dorado fue Revolución, que me permitió dar un paso muy grande en el crecimiento de la popularidad y de la difusión y de la venta de discos y todo. Y entonces Sueño Dorado es el sucesor de este disco y viene a hacer un repaso y un festejo de estos 15 años, con reversiones de canciones de cada una de esas etapas, y con la posibilidad de que mucha gente que nunca me había escuchado, bueno, escuche canciones muy importantes ya en mi carrera de distintos discos, reversionadas y traídas a la actualidad. ¿Qué sentiste cuando hiciste ese trabajo en las ruinas de Quilmes, ante tanta imponencia, tanta historia? Bueno, fue especial, porque el disco era un disco que apuntaba a una intención de mucha emotividad, ¿verdad? Porque repasar 15 años de carrera cuando todavía no cumpliste los 30 es conmovedor, ¿viste? Te das cuenta que es mucho tiempo y te das cuenta, te volvés a darte cuenta de la magnitud que tiene lo que estás haciendo para vos, del amor que sentís por lo que estás haciendo.
Y entonces haber realizado un disco de esas características en un lugar que de por sí sensibiliza mucho por su carga histórica, por su carga mística y por, bueno, la grandiosidad del paisaje, era ideal y hacerlo fue ideal de esa manera. Un trabajo estupendo, Abel. Bueno, del último disco que hiciste, Abel, ¿qué expectativas tenés? Las expectativas son muchas, eran muchas antes de que se edite el disco, porque bueno, era el disco sucesor de Sueño Dorado, nada más y nada menos.